¿Quién ha estudiado la epístola de los Hebreos completa? Hoy comenzamos con la ayuda del Señor. Lo lindo de la epístola de los Hebreos es que si queremos exaltar al Cordero como recién cantábamos, esta epístola exalta la supremacía absoluta de Cristo por sobre todo. La epístola de los Hebreos. Ninguna otra parte en el Nuevo Testamento, fuera de esta carta, se explica tanto el sacerdocio de Cristo y del pacto. Entonces, la carta de los Hebreos nos muestra la absoluta y gloriosa supremacía de nuestro Señor Jesucristo por sobre todo. Así que acompáñenme, vamos a dar lectura y vamos a estudiar desde el versículo 1 en adelante, capítulo 1 de Hebreos, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y el autor de Hebreo, que es desconocido, nos está mostrando que del inicio, dice, ha hablado Dios, y esta afirmación es importante, porque luego dice el texto, y ha hablado muchas veces. Estamos hablando desde Génesis en adelante. Y muchas maneras. ¿Lo hizo a través de quién? De los patriarcas, habló a través de Moisés, a través de Abraham, a través de los profetas. Dios ha hablado constantemente. Sin embargo, todas las palabras y revelaciones de los profetas, los patriarcas, eran solamente portavoces, ellos eran solamente siervos del Dios Altísimo. Ellos hablaban de parte de Dios. Pero con la venida del Hijo está la plenitud completa de lo que Dios tenía que decir. Es decir, el Hijo es la forma completa de lo que Dios tenía que decir. Todos hablaban en el Antiguo Testamento de muchas maneras, de muchas formas, como dice el texto, apuntando ¿a quién? Al Hijo. Al Hijo. Mira el versículo 2. En estos postreros días, es decir, ahora, hoy, nos ha hablado por el Hijo. Dios se hizo audible a través de la voz de Cristo. Dios, ¿se entiende? En el Antiguo Testamento Dios hablaba de muchas formas, de muchas maneras, a través de los profetas, de los patriarcas, pero ahora la voz audible directamente de Dios es por medio del Hijo. Es decir, Dios mismo hablando. Cuando Cristo hablaba, Dios mismo está hablando. Él ya no es un portavoz, es la misma voz de Dios. ¿Te das cuenta cómo el autor de Hebreo nos está mostrando algo maravilloso? Hermano, es mi oración, es mi deseo que esta epístola que estudiemos podamos maravillarnos de la persona de Cristo. Que Él sea exaltado, porque si Él es exaltado, como el autor de Hebreo lo ha exaltado, si Él es exaltado en tu corazón, créeme, la vida va a ser diferente. Tu vida va a ser diferente. Esta epístola nos tiene que cambiar, porque esta epístola exalta a nuestro Señor. ¿Y cuál es el deseo genuino? ¿Cuál es el anhelo genuino de cada creyente? Que Cristo sea glorificado. ¿Pero cómo Cristo es glorificado? A través del conocimiento que tengo de Él. Mientras más conozco al Señor, más me veo yo. Más desaparezco yo por mi propia caída. Pero más crece Él. Y cuando Cristo más crece en ti, tú eres mejor padre. Eres mejor esposo. Eres mejor trabajador, eres mejor siervo, eres mejor vecino, eres mejor compañero. Porque ya no vives tú. ¿Sabes quién vive? Cristo vive en ti. Por eso dice el Hijo. Y acá el escritor está hablando de la plenitud de la revelación completa de Dios en el Hijo. La frase postrero día, como dije al principio, es ahora. Él lo ha constituido, continúa el texto, heredero de todo. Jesús, el Señor Jesús, ¿sabes? Es dueño de todo. De todo. No hay nada
absolutamente nada en este universo que no le pertenezca a Él. Dime algo, nombra algo, que tú dices esto es mío porque no, pastor, yo me lo gané, pero con el sudor de mi frente y es mío. Eso le pertenece a Cristo. Él es dueño de todo. Y no solamente de todo, Él es dueño tuyo. Y no solamente es tu dueño, Él es el dador de la vida. Y no solamente Él te dio la vida, Él es el sustentador de tu vida. Si hoy estás respirando, Cristo lo está permitiendo. Hermano, esta carta, como se dice, nos tiene que volar la cabeza. Nos tiene que volar la cabeza. Dice, lo constituyó heredero de todo. Fue a través del Hijo, Juan 1, versículo 1 y 3 nos ayuda. Fue a través del Hijo por quien Dios hizo el universo. Miren lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Hijo, Cristo. Y el Verbo era con Dios, y el Hijo estaba con Dios. Y el Verbo, el Hijo era Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La importancia de Cristo. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Porque en Cristo, porque en Él, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, absolutamente todo. Las potestades que están en este mundo, diabólicas, las potestades caídas, todo, absolutamente todo fue creado por Cristo. ¿Te das cuenta cómo tu alma no va a estar segura en Cristo? Si todo, absolutamente todo, fue hecho por Él. Y el texto termina por medio de Él y para Él. Porque aún estas criaturas demoníacas le deben dar la honra. Aún los demonios se postran ante Él. Satanás se postra ante Él. Le pide autorización. ¿Qué es más grande que nuestro Señor? ¿Qué existe más grande que Cristo? Fue por medio del Hijo que se creó todo. Los ángeles no fueron más que espectadores cuando en el principio el Verbo era con Dios. Los ángeles observaban maravillados cómo el Hijo creaba todo. Ellos eran espectadores. Por eso el versículo 2, volvemos, dice que Dios lo constituyó hijo heredero de todas las cosas. Ya sabemos que un heredero hereda todo por derecho propio. Y por ser Cristo, dice, el Hijo único, hereda todas las cosas. No hay nadie más que le pueda decir, yo voy a pelearte la herencia. Él es dueño absoluto de todo lo del Padre. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué precioso versículo. Y comienza, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y esta afirmación, como la afirmación de los versículos anteriores, tiene que ver con la identificación de Cristo. Él es la esencia misma de Dios. Por eso la palabra resplandor expresa la idea de un brillo fuerte, de algo que siguiese, de una fuerte luz. Entonces el Hijo no es menos que el Padre, ni es más que el Padre. El Hijo es el Padre. Wow. Vamos a ir estudiando. Hermano, este texto del capítulo 1 debemos estar concentrados. Si estás pensando en que dejaste la olla prendida, en que va a llegar, olvídate de todo eso. No pienses nada más. ¿Por qué? Porque si comprendemos el capítulo 1 de Hebreo, nos vamos a ir por buena tierra.
nos vamos a ir entendiendo las profundidades de las verdades que tiene esta preciosa carta de Hebreo. Porque es profunda, pero si estamos atentos, el Señor en su gracia nos va a ayudar. Él es la imagen misma de lo que es Dios, dice el texto, y quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. O sea, no solamente el Hijo es el creador, como dije al principio, sino que también es quien sustenta, quien sostiene, quien tiene en su mano lo que Él creó. ¿Y qué creó? El universo infinito. Me gusta cuando mis hijos llegan y me dicen, uy papá, aprendimos que hay un universo más infinito. Imagínate la mente de Dios. Es tan grande el universo que no cabe en nuestra mente entenderlo. Y Él lo creó. Y es tan grande las micromoléculas que están en nuestro interior que cada una se mueve perfectamente y Él la creó. Y no solamente Él la creó, Él la sostiene. ¿Te das cuenta? De lo macro a lo micro. Él lo crea y Él lo sostiene. Por eso dice, Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Su poderosa palabra. Sostiene el universo completo y todo existe por Él. El Señor Jesús no solamente tiene en sus manos el sol y el universo y los planetas y nuestro planeta. ¿Te has puesto a pensar cómo nuestro planeta se sostiene en el aire? Si nosotros tenemos una pelota acá de fútbol y le dejamos caer, ¿qué pasa? Al suelo llega. Y cómo nuestro planeta, girando a una velocidad tan grande, no se mueve y nosotros podemos estar quietos y está sostenida en la nada. No está sostenida en la nada, está sostenida en la mano de Jesucristo. Nuestro planeta, nuestra tierra, nuestro hogar. Pero de la misma forma, Él sostiene cada molécula que hay en ti. Cada molécula. Desde lo más inmenso hasta lo más micro. ¿Sabes, hermano? Él sostiene y sabe todos los latidos que hay en tu corazón. Él conoce hasta cuántos cabellos tiene. Bueno, conmigo no va a ser muy difícil. ¿Cierto, hermano Tito? Con nosotros no va a haber problema. Hermano Samuel, no. Pero Él sostiene. Él sabe cuántos cabellos tenemos. Él nos conoce a la perfección. ¿Por qué? Fácil. Porque Él nos creó. Él nos creó. Él le da vida a nuestro cuerpo. Podemos respirar, podemos caminar. Bueno, esto es precioso porque imagínate lo siguiente. En un humilde pesebre ahí en Belén, yace naciendo un pequeño indefenso bebé no más grande que esto. Y ese bebé que está naciendo con su manito así bien apretadita, ese bebé en su manito bien apretadita sostiene el universo entero. Y si ese bebé decide por un microsegundo soltar su manito y soltar el universo, todo se desintegra. Ese es Jesús. Ese es Cristo. Él sostiene la plenitud de la vida, de todo lo creado en su mano. Entonces, ¿por qué temer cuando vienen problemas a mi vida? Hoy, ¿quién me va a ayudar? Si Jesús puede sostener el universo completo, ¿no te va a sostener a ti? ¿No te va a sostener en la dificultad? ¿No te va a guardar, Señor, en el problema, en los desafíos? Colosenses 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas. Hermano, esto es general. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabes lo que significa en Él subsisten? En Él están vivas. En Él. Además, el versículo 3, volvemos, agrega, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es Jesucristo, lo vamos a ver más adelante, porque el autor de Hebreo nos encierra en que Él es el gran sumo sacerdote. El énfasis es que al limpiarnos de nuestros pecados, el Hijo ha llevado a cabo la obra que ningún otro hombre hubiese podido llevar. Recordemos que también nuestro Señor no es solamente eternamente glorioso,
sino que Él vino y tomó un cuerpo humano. Y Él fue 100% hombre como tú, como yo. Solamente que sin pecado. Entonces, Él tenía que ser ese sacrificio perfecto, porque era un hombre como tú y como yo. Y el autor de Hebreos más adelante nos va a ayudar a entender la humanidad de Cristo. La obra redentora perfecta. Él no ofrece un sacrificio, sino que Él mismo se ofrece en sacrificio. ¿Te das cuenta en el Antiguo Testamento qué hacía el sumo sacerdote? Ofrecía constantemente sacrificios por el pueblo. Ese hombre ni vivía, yo creo que ese hombre vivía con ataque al corazón constantemente. Tenía constantemente que ir a presentarse ante la presencia de Dios para poder llevar los pecados del pueblo a la carga. Ese hombre no dormía tranquilo. Yo creo que los sumos sacerdotes cada 6 meses tenían que traer unos nuevos porque se morían. Imagínate la presión, el estrés de ese hombre, constantemente intercediendo por el pueblo, llevando, pero dice que Cristo lo hizo una vez y con eso es suficiente. Y el sumo sacerdote no tenía descanso y Cristo después de hacerlo se fue a la diestra del Padre y ahí está su trono, descansa. De ahí reina, una sola vez y para siempre. Y eso lo dice Hebreos, que lo vamos a estudiar en un par de semanas más, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ya que ofreció una vez y para siempre. Él se sienta ahora a la diestra. A diferencia, como dije al principio, de los sumos sacerdotes que no podían ni sentarse, ya que constantemente estaban ofreciendo sacrificios por el pueblo y nunca terminaban de trabajar. Ahora Cristo está sentado, según el texto, en la majestad de las alturas. Él tomó el lugar que le pertenece. Efesios 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Salmo 110, 1. La hermana me dijo que no me fuera muy rápido porque vamos bien ahí, ¿se ve atrás también? Salmo 110, 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados a tus pies. Solamente Cristo está a la diestra. Versículo 4, volvemos a Hebreos. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, el Hijo superior a los ángeles. Como dije al principio, los ángeles fueron creados y son servidores. El Hijo es el heredero. El texto dice, cuando heredó más excelente nombre que ellos. A Jesucristo se le dio un nombre que es más sublime, y eso lo vemos en Filipenses 2, que cualquier otro nombre. El apóstol Pablo lo identifica claramente, Filipenses 2, 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces le dio un nombre que es sobre los ángeles, porque ningún ángel el Señor lo puso por estrado. Es más, cuando los ángeles se presentaban ante algún profeta, ante los discípulos, y los discípulos querían arrodillarse, ellos le decían, no lo hagas, porque nosotros somos hermanos, nosotros estamos al mismo nivel. Al único que toda la creación, hermano, toda la creación se va a arrodillar, porque esto es seguro, es ante Jesús. Porque Filipenses está mostrando que como el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, para el cual toda rodilla se va a doblar, y no sé si fue un pastor que lo escuchó una vez, dice, tus rodillas se van a doblar, ya sea por gratitud o serán quebradas ante Él. Pero toda rodilla se doblará ante Cristo, porque Él es el Señor.
versículo 5, que es el versículo que más complejidad trae. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Y comienza el texto. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Él nunca ha llamado hijos a sus ángeles. Ellos están al servicio de Dios y le adoran. Pero sí en algunas ocasiones la Escritura le llama hijo de Dios a los ángeles. En Job, capítulo 1, si está atrás bien, pero ¿se acuerdan cuando Satanás viene ante Dios y también dicen, y vienen los hijos de Dios? Cuando habla los hijos de Dios son los ángeles. O sea, vienen los ángeles de Dios y viene Satanás. Entonces, en esta ocasión, la Escritura le está llamando a los ángeles hijos, en plural, hijos de Dios. El texto está atrás. Pero siempre se le ha llamado en plural, hijos, pero nunca en singular. Nunca se le ha llamado el hijo. ¿Por qué? Porque solamente hay un hijo. Un hijo. Mi hijo eres tú, volvemos al versículo 5. Mi hijo eres tú, apuntando a Cristo. Yo te he engendrado hoy. Acá viene un versículo difícil de interpretar. Yo te he engendrado hoy, dice el texto. En ningún momento en la Escritura nosotros podemos ver que el Hijo fue creado. Los ángeles, la creación, tú y yo hemos sido, ¿qué cosa? Creados, todos. Pero el Hijo jamás la Escritura lo muestra como un ser creado, porque el Hijo no puede ser creado porque Él es eterno. Él siempre ha existido. Pero ¿cómo interpretamos entonces estos textos? Porque el autor dice, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Acá dice la palabra engendrado. Cuando dice engendrado hoy es el eterno presente. Sin pasado ni futuro, sino que Él siempre es. Aunque el Padre y el Hijo son diferentes personas, pero son la misma esencia. El Padre solo ha engendrado eternamente al Hijo. Nosotros y los ángeles somos creación. Por eso el Hijo es naturaleza eterna. Y cuando dice nuestro texto, hoy, la pregunta es, ¿cuándo es hoy? ¿En qué momento se engendró el Hijo? Bueno, algunos dicen que fue el momento de su nacimiento que Él fue engendrado. Otros dicen que en su bautismo, cuando, ¿se acuerdan de esa voz audible que dice, este es mi Hijo amado? Otros dicen que fue al momento de morir en este cuerpo, que Él pasa a ser Hijo. Otros dicen que fue en su resurrección, cuando toma ese cuerpo glorificado, que Él es el Hijo. Otros dicen que al momento de sentarse a la diestra del Padre. Pero hoy, según el contexto de lo que estamos estudiando, es, y esta es la palabra clave, es el eterno presente de Dios. ¿Se entiende? El eterno presente de Dios. Salmo 2:7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es decir, el engendramiento del Hijo no tiene un momento, sino que el Hijo está siendo engendrado constantemente. Esto, hermano, es teología pura. Hay un texto que nos va a ayudar a entender un poquito más todavía. Nos habla de que Él no tiene un tiempo de creación, no tiene un inicio. Miren, para que podamos entender un poquito mejor esto, vamos a Mateo, donde está la genealogía de Jesús. Mateo 1. Mateo 1, versículo 13 en adelante, vamos a leer, pero el contexto es ese. Mateo 1, 13. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud a Eliakim. Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc a Jaquim. Jaquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán a Jacob. Jacob engendró a José. José vendría siendo el padre de Jesús. Pero mire qué interesante.
marido de María, de la cual nació Jesús. ¿Por qué no continuó? Para cualquier judío que leyera esto, diría, ¿por qué no dice José engendró a Jesús? Si ese es el hilo. Esa era la tónica de lo que se está escribiendo en esta genealogía. La respuesta es porque José no es el padre biológico de Jesús. Por eso Jesús no pudo ser engendrado, porque Él es eterno. Miren, hay dos palabras que se usan acá en cuanto a engendrar. El engendramiento transeúnte, que es tú y yo, que se engendra a un hijo y una vez engendrado ya es independiente de mí y yo puedo engendrar a otro. Es el nacimiento natural de todo. Pero está el engendramiento inmanente, que es solamente del Hijo y el Padre. Así como se acuerdan que lo vamos a ver, la unión hipostática solamente le pertenece a Cristo Jesús, 100% hombre, 100% Dios. La vamos a estudiar en algún momento, pero acá está asociado solamente al Dios y al Hijo y significa que el tiempo de engendramiento no termina nunca. Por eso él dice el hoy. Hoy. No tiene inicio y no tiene fin. Por eso el Hijo es eternamente superior a los ángeles, ya que es eternamente engendrado. No es creado sin principio, es decir, el Hijo es la sustancia misma de Dios. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Acá lo llama primogénito porque existe antes de toda la creación, es por eso. ¿Te has preguntado por qué se llama primogénito? Porque es el principio de toda la creación. Él es. Y porque toda la creación es su heredad. Y está sentado en el lugar de dignidad. Salmo 89, 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, apuntando a Cristo. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y no solamente el primogénito, Cristo Jesús es el primogénito de la creación, sino que es el primogénito de la iglesia, de los hermanos. Él es ante todo, quiere decir que Él creó todo. Eso es lo que está hablando. Él no solamente creó el universo, Él en su mente, ¿qué creó? Creó la iglesia, creó el nuevo nacimiento, depende todo de Él. Debemos observar que no solo el Hijo es mayor que los ángeles, sino que es adorado por ellos. Mire el versículo 7. Hebreo 1:7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, con minúscula, y a sus ministros llama de fuego. Él hace, Él los crea. Puede que el autor acá esté hablando de los propios ángeles que son operantes de los mandatos divinos como con la rapidez del viento y la fuerza del fuego. ¿Y esto cómo lo vemos? Salmo 104, 4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Está hablando de que no solamente el Señor es superior a los ángeles, sino que los ángeles le sirven. Son sus ministros y son tan veloces, dice, como el viento y tan poderosos como el fuego. Y Él los ordena. Y el texto acá los compara como viento y llamas de fuego. Mire 2 Samuel para que entendamos este versículo. 2 Samuel 24. Dios usa a sus ángeles para hacer la voluntad y ellos les sirven de un modo extraordinario, como un viento, dice, vigoroso o como un fuego destructor, los ángeles. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y el ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová que estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo, y David dijo Jehová, cuando vi al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice maldad. ¿Te das cuenta qué está haciendo este ángel?
el mensajero, está destruyendo. Hechos 12, versículo 23. Se lo leo de la Biblia de la América. Al instante, un ángel del Señor, un ángel, lo hirió por no haber dado gloria a Dios y murió comido de gusanos. ¿Te das cuenta? Entonces el autor está diciendo, mira, Jesús no solamente es superior a los ángeles, sino que los ángeles le obedecen. Hermano, no sé si tú te has puesto a pensar eso. Cuando Cristo estaba crucificado, siendo crucificado en la cruz, ¿qué había alrededor de él? Legiones de ángeles, dispuestos a tomar a estos soldados romanos y hacer chicharrón con ellos, destruirlos con un soplo. Pero el Señor no dio la orden, porque Él lo dice. ¿Acaso no crees que yo doy una orden a mi Padre y mandan legiones de ángeles? ¿Se imaginan lo expectante? Porque ellos no entendían el plan de redención, lo expectante que estaban, como su Señor está siendo humillado tanto. El creador y sustentador del universo está muriendo en una cruz de vergüenza, crucificado, siendo escupido y golpeado. Los ángeles no lo entendían. Faltaba solamente una mirada de Cristo, del Rey de Reyes, a sus ángeles, y sus ángeles destruían todo. Pero tú y ni yo estaríamos aquí. Él tenía que morir. Tenía que dar su vida por amor a ti. ¿Sabes? Cuando el Señor, el Rey de Reyes, el sustentador del universo, el creador de todo, el que sostiene tu vida, estaba muriendo en la cruz, ¿sabe en quién estaba pensando en ese momento? En ti, no en nosotros. La salvación es personal. Estaba muriendo por Osvaldo Fuente. Eso, hermano, tienes que tomarlo personal. Eso es muestra de amor, pero un amor sublime que escapa a nuestra lógica. No lo podemos entender. ¿Por qué? Porque Él, siendo el Señor, el Creador, que legiones de ángeles sumamente poderosos podían rescatarlo, no lo hizo y lo hizo. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Versículo 9. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Por lo cual Dios te ungió. Jesucristo fue ungido desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. No existe un momento específico en la historia en que Jesús comenzó su amor, dice, por la justicia y aborrecedor de la maldad. Aquí, hermanos, nos saltamos unos versículos. Salmo 45, 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Cuando dice la frase en el principio, trae a la memoria ¿qué cosa? Lo primero que se nos viene a la memoria. En el principio. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el texto dice, el versículo 10, oh tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. La palabra los cielos son obra de tus manos constituye una expresión figurativa, un sinónimo de su creación. Salmo 102, 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Qué diferencia entre el creador y lo creado? ¿Te das cuenta de la diferencia que hay entre tú y Jesús? O tú y el Señor, que Él no cambia, Él no muda, nosotros sí. Nosotros no solamente cambiamos y mudamos, sino que desaparecemos. Colosenses 1:16. Por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y la tierra. Versículo 11. Este versículo me encanta. Ellos, ¿quiénes son ellos? Tú y yo y la creación. Perecerán. Mas tú permaneces.
Todos ellos, tú y yo y la creación, envejecerán como una vestidura. ¿Te das cuenta? Envejecerán como una vestidura. Y aunque los cielos y la tierra han sido creados por el Hijo, no comparten la eternidad de Él. Se va envejeciendo. Todo lo creado lleva ¿qué cosa? O si no, mirémonos al espejo. Todo lo creado, ¿qué lleva? La marca del tiempo. La marca del tiempo. Es decir, se extinguirá, dejará de ser. Por eso dicen ellos, tú y yo, pereceremos, no envejeceremos, pero tú siempre permaneces. Y el pasaje de Isaías 51:6 nos explica muy bien eso. Isaías 51:6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Qué precioso. Versículo 11 dice que ellos se envejecerán como una vestidura. Es el ciclo de la creación. Versículo 12. Y como un vestido lo envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dios viste la creación y ¿qué hace? Muda su apariencia. ¿Te das cuenta que la creación va mudando su apariencia? Es un ciclo, todo cambia. Por eso tenemos primavera, otoño, invierno, verano. ¿Qué es eso? Mudas, dice. El texto dice, como un vestido lo envolverás y serán mudados. Se va mudando. Y en nosotros lo vemos también. ¿Qué cosa? Nuestra piel. Ya se va mudando. No tenemos la misma piel que teníamos cuando teníamos 18. Ya nuestro vestido se va mudando. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Esta afirmación de eternidad solo se podría aplicar a Dios. Nos muestra que Jesús es el mismo y Él no cambia. Versículo 13. Pues ¿a cuál de sus ángeles dijo jamás? Y aquí ya el autor está terminando su tesis de este primer capítulo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús, esta afirmación, Él la hace cuando estaba recibiendo su juicio a los dirigentes. Le dice estas mismas palabras ahí en Marcos 14, versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito? Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Por eso el texto dice, ¿a quién de los ángeles Dios le ha dicho, siéntate a mi diestra? A ninguno. Por eso el autor de Hebreo, recordemos que en el contexto de Hebreo, los judíos y toda la gente estaban idolatrando ángeles. Y eso no ocurre hoy en día. Hay sectas que dicen que Jesús es un ángel más. Fue un ángel. Entonces la gente comenzaba a adorar ya ángeles y el autor de Hebreo le dice, tranquilos, Cristo es superior a los ángeles. Porque ¿a quién de los ángeles que ustedes pueden idolatrar Dios le ha dicho, siéntate a mi diestra? A ninguno. Solamente se lo ha dicho al Hijo. Que el Rey le invite a alguien a que se siente junto a él a su diestra constituye el más grande honor que alguien pueda recibir. Versículo 14 y último. No todos los espíritus ministradores, la pregunta es, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La pregunta se responde sola, ya que ninguna cosa creada, incluso los ángeles, se pueden comparar al sublime Hijo. Aunque algunos ángeles están más estrechamente relacionados con el trabajo de Dios, todos dependen y se someten al Hijo. Mientras que Jesús se siente ensalzado la majestad, poder, grandeza, los ángeles son espíritus, dice el texto, ministradores y deben obedecerle
y servirle. Y este versículo del final es el contraste que hace el autor entre los ángeles y el Hijo. Jesús está sentado en el trono y envía a los ángeles a servir. Miren qué interesante la última parte. ¿A quiénes envía Jesús a trabajar? Jesús hoy está sentado a la diestra del Padre y Jesús envía a sus ángeles a trabajar ¿para quién? Según el texto. A los herederos de la salvación. Jesús no solamente es nuestro abogado que intercede por nosotros hoy a la diestra del Padre, sino que los ángeles Él los envía para que te cuiden. Hermano, esto es precioso. Y ya vimos el trabajo de los ángeles, no es un trabajo. Ellos son viento y fuego. Son extremadamente poderosos. Hermano, ¿cómo no estar tranquilo? Si el mismo Creador de todo está diciendo que envía a sus ángeles para que te cuiden. Mire el versículo 18. Mateo 18:10. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en el cielo contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Hermano, te tengo una mala noticia. Si tú estás tramando algo, si tienes algo y lo haces en tu habitación o donde estés contra uno de estos pequeñitos que son los creyentes de la iglesia local, hay ángeles ahí. Y el texto dice que ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre. Le irán a decir: Señor, están hablando de tu hijo, de tu hija. Hermano, esto es precioso. Mire el Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. La supremacía del Hijo sobre todos los ángeles ha sido asegurada. Y ellos trabajan para Él. Y ellos trabajan cuidándonos a nosotros. Jesús es superior a todos los ángeles porque Él los hizo. ¿Te das cuenta que nuestro Señor no es cualquier deidad? Nuestro Señor es la deidad. Él te da la vida. Él sustenta tu vida. Él te da nueva vida y Él te guarda en esa vida. ¿Cómo no vivir confiados si tenemos a Cristo como nuestro Señor? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra ti? ¿Qué problema, hermano, que estás pasando hoy es mayor que el Hijo? ¿Qué dificultad puede ser mayor que el poder del Hijo? Confiemos, descansemos, no estamos solos, Él nos sostiene. ¿Te das cuenta, hermano, la persona de Cristo, lo precioso que debe ser para nuestra vida? Porque esto nos infunde ánimo, nos infunde aliento, nos infunde ganas de seguir adelante, porque no estamos solos. Él está con nosotros. Señor, te damos gracias. Porque este libro precioso de Hebreos, Señor, nos muestra la plenitud, la exageración de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. No solamente Él nos creó, Él nos sostiene, Él nos capacita, Él nos consuela, Él nos anima, nos exhorta, nos alienta. Mi vida entera depende de Él. Cada respiración, Él lo permite. Si hoy estoy aquí, Él así lo ha querido. Por favor, Señor, ayúdanos a través de todo este libro de Hebreos que estudiaremos
a ver la plenitud de nuestro Salvador, porque eso nos traerá paz. Eso nos traerá consuelo y gozo, porque sabemos que no estamos solos, que todo opera para Él. Todo lo creado trabaja para Él. Señor, por favor, ayúdanos a soltar más nuestra propia autoconfianza y acercarnos más a Cristo. Lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén.